May we now invite Sister Bhuvana Santhanam to give us a brief account of the recently concluded divine visit to Argentina, Colombia and Mexico. Saira. Invitamos ahora a nuestra hermana Bhuvana Santana para que nos haga una breve descripción del viaje que se hiciera ahora a Argentina, Colombia y México. Sairam. Om Shri Sairam. Om Sri Sairam. Ofreciendo nuestras plegarias colectivas a Bhagavan, acabamos de volver luego de un maravilloso viaje por Latinoamérica. Like Swami says that in this ongoing mission of his, it is only about work, work and work. Y como Swami dice en la continuación de su misión, solo es trabajo, trabajo y trabajo. Así que hubo un Bhumi Puja. And then Swami announced a new ashram in Mexico, and he also visited the upcoming ashram in Argentina. Y también Swami anunció un nuevo ashram en México. Y visitó también el lugar donde estará el nuevo ashram en Argentina. Fue un viaje maravilloso y me gustaría hacer una recapitulación desde el momento que dejamos la India el día 5. It was a very, very long flight. We were almost in the aircraft for over 23 hours and we reached Buenos Aires, en Argentina. Y fue un viaje muy muy largo, estuvimos prácticamente 23 horas en el avión hasta que llegamos a Buenos Aires, en Argentina. And of course, since we arrived very late at night, the next morning was rest. It was jet lag. It was the other side. Y desde ya, por el momento que llegamos muy tarde en la noche y por el jet lag, la mañana siguiente fue de descanso, ya que se encuentra en el otro lado del globo. Habíamos viajado, así que esa mañana fue de descanso. La mañana siguiente, cuando todos llegaron a la residencia del Dr. Berra y su señora, Swami se manifestó en su casa y ahí hubo un satsang improvisado. De hecho, el Dr. Berra y su familia, ellos han sido devotos por más de 30 años. Swami revealed some very intimate moments from their very first visit when their daughter today, who has a little baby, was suffering from a stomach problem and how Swami had created Vibhuti 30 years ago. Y Swami reveló algunos hechos íntimos de cuando la hija de la familia Berra, que ahora tiene una pequeña bebita, estaba sufriendo de problemas estomacales y Swami le materializó Vibhuti hace 30 años. And it was indeed a very beautiful moment for the family when Swami revealed these very, very intimate moments with them when they arrived for the very first time in Prashanti. Y fue realmente un momento muy hermoso para la familia cuando Swami reveló este encuentro la primera vez que viajaron a Prashanti. And thereafter lunch was served, and in the evening there was a satsang of about 60 to 70 people at the residence of Dr. Berra. Bueno, luego fue servido el almuerzo y en la tarde hubo un satsang con alrededor de 60 a 70 personas en la residencia del Dr. Berra. Brothers and sisters, this was a very powerful discourse we had heard of Swami. Hermanos y hermanas, este realmente fue un discurso muy poderoso que nos dio Swami. Swami spoke about Premasai that in the year 2026 is when the message of the new master will be unveiled and he will start traveling the world around and people will know of the master. Swami habló acerca de Premasai y dijo que en el año 2026, el mensaje del nuevo maestro va a ser revelado y él comenzará a viajar por el mundo. Y la gente sabrá del maestro. Swami went on to say that there will never be such a master who will come, whose language is silence. Swami continuó diciendo que nunca más vendrá un maestro así, cuyo lenguaje es el silencio. So he said, unless we all calm our minds, we will never be able to communicate
to that level of spirituality and higher consciousness. Dijo que al menos que logremos calmar nuestras mentes, no podríamos nunca llegar a comunicarnos con ese nivel de espiritualidad y de conciencia elevada. Swami said, within the next 10 years, there's so much of change which is going to happen. Dijo que en los próximos 10 años muchísimos cambios tendrán lugar. He said the change must happen. He said, Shrishti, Sthiti, Laya is all part of God's work. So as part of this change, great amount of annihilation with great magnitude will happen. Dijo, este cambio debe suceder. Es todo parte del trabajo de Dios. Así que como parte de este cambio, mucha aniquilación de gran magnitud tendrá lugar. And he said that you should be happy that after the penance of many, many births, you are witnessing an era which does not come very often. Y dijo que debíamos estar felices, que después de muchos y muchos nacimientos estamos siendo testigos de una era que no sucede muy frecuentemente. And Swami went on to say, if you resist, you will be sorrowful. If you want to be part of this plan, you need to accept the change. Y Swami continuó diciendo, si te resistes, entonces estarás apenado. Si tú quieres ser parte de este plan, entonces deberás aceptar los cambios. And Swami went on to talk more about this aspect. Luego Swami continuó hablando de este aspecto. And he said, every time an avatar has come, very few people around him have worked for the avatar. There have been more people who have opposed the avatar. Y Swami continuó diciendo, cada vez que ha venido un avatar a la tierra, muy poca gente ha trabajado con él. Sin embargo, mucha gente se ha opuesto al avatar. And similarly, this is what is happening. So we all have to be very fortunate, he said, that a handful of people are doing God's work. And it is out of great, great fortune, Swami said. It is out of great penance after many, many births. Y similarmente, esto es lo que está sucediendo. Y debemos sentirnos muy, muy afortunados de que un puñado de gente está haciendo el trabajo de Dios. Es una gran, gran fortuna. Esto lo hemos obtenido después de muchos años de penalidades, después de muchos nacimientos. So brothers and sisters, it's something we all have to really keep in mind. Swami himself said that how fortunate are we to be part of his mission, to be doing what he's given us, to be witnessing this era which otherwise will not happen far too often. Así que hermanos y hermanas, debemos sentirnos tremendamente afortunados. Swami nos dice que somos muy, muy afortunados de ser parte de su misión, de poder hacer lo que Él nos dice, de estar atestiguando esta era que no sucede muy, muy frecuentemente. And this was on the 7th evening, Mangalarti was given, everybody was served dinner. Esto sucedió el día 7, luego terminó con el Mangala Arati y ahí se le sirvió cena a todos los presentes. On the 8th morning, it was a day to be etched in the history of Argentina as Swami was going to visit the ashram. En la mañana del día 8, una fecha que va a ser recordada seguramente en la historia de la Argentina, porque Swami iba a visitar el ashram. It is a 10 minutes drive from Dr. Berra's residence. Está a 10 minutos de la casa de la familia Berra. In fact, last year, when we were in Argentina and when we were returning from a devotee's house, de hecho, cuando el año pasado estábamos volviendo de la casa de un devoto, and Swami was passing this huge 10,000 square feet property, and there was this huge house, and he looked at Dr. Berra, who was driving him. Cuando estaban pasando frente a esta propiedad
de 10.000 metros cuadrados con una casa enorme, Swami lo miró al doctor Berra, quien lo estaba llevando en su auto. And there was a huge for sale board outside this house. And Swami said, this is a 10,000 square feet property. It has square meters property, and this has 6 bedrooms. Y mientras pasaban al frente a que había un enorme cartel de venta, Swami le dijo al doctor Berra, esta es una propiedad de 10.000 metros cuadrados y tiene 6 dormitorios. And this will be the ashram for Argentinas. Y este será el ashram para Argentina. And Dr. Berra was taken aback because he lives very close by. And Swami, when Dr. Berra and his family had come here during Shivratri, he had told them, you have to institute the Sai Prema Foundation in Argentina and ensure it is done before I arrive in October. Y el doctor Berra estaba realmente sorprendido. De hecho, cuando estuvieron ahora en Mahashivaratri, Swami le dijo al doctor Berra que tenían que instituir la fundación Sai Prema y que debía estar lista antes de que él viniera. And Dr. Berra was very skeptical. He said, Swami, but in Argentina, it doesn't happen so often. It doesn't happen so quickly. So it will take some time. Y el doctor Berra estaba bastante escéptico, ya que le dijo que las cosas no sucedían tan rápido en la Argentina, que llevaría cierto tiempo. Swami said, it will happen before I arrive in Argentina. Swami dijo, esto sucederá antes de que yo llegue a la Argentina. In fact, the day when we were leaving on 5th of October from the Bangalore airport, Dr. Berra had called the offices of the government to check if the papers have been signed, and he was told, no, the papers are still pending. De hecho, cuando nosotros estábamos partiendo del aeropuerto de Bangalore el día 5, el doctor Berra llamó a las autoridades, a las personas encargadas de este trámite, y dijeron que todavía esto estaba pendiente. And he prayed to Swami and he said, okay, Swami, whatever is your will. Y oró a Swami y le dijo, bueno, Swami, que sea tu voluntad. The next morning, when he called, miraculously the papers were signed and Sai Prema Foundation was instituted and established. La mañana siguiente, cuando él llamó, milagrosamente los papeles habían sido firmados y la Fundación Sai Prema era un hecho. And brothers and sisters, as Swami had said, we were all flying somewhere mid-air between Doha and Sao Paulo when the papers were all signed. And as Swami had said, by the time he set foot in Argentina. Y hermanos, hermanas, nosotros estábamos viajando entre Doha y el Polo Sur cuando, como Swami había dicho, los papeles estaban siendo firmados. The Sai Prema Foundation was formed. La Fundación Sai Prema fue creada. And this is the beautiful, very, very, very beautiful ashram. And when we entered, it was so wonderful. This is on the first floor. It is like a meditation hall. And Swami spoke to everybody. Y este es el muy, muy hermoso ashram. Cuando entramos era tan hermoso. Esto que vemos es en el primer piso, es como una sala de meditación. Y Swami habló a todos. This house, brothers and sisters, was actually built 6 years ago, and the owner, he's an old man, but he couldn't come. Esta casa, hermanos y hermanas, fue construida hace varios años y el propietario no pudo venir. He wanted to sell this house for the last 6 years, but never found an owner. Él quiso vender esta casa durante los últimos 6 años, pero nunca consiguió un adquirente. And Swami said, because this house was built for a purpose and will never find any other buyer. Y Swami dijo, esta casa fue construida con un propósito y nunca va a encontrar otro comprador. It is for a divine purpose because this ashram will give succor and light to many, many people who will come here. Está para un propósito divino, porque este lugar dará mucha luz a muchas personas que vendrán aquí.
And Swami said Sai Prema Foundation stood for SAI, which is Service, Adoration and Illumination. And he went on to give a lot of guidance about how to fight hunger in Argentina. Y dijo que la Fundación Sai Prema significa SAI, Servicio, Adoración, Iluminación, y que brindará mucha guía de cómo poder combatir el hambre en la Argentina. And he said that this ashram will also serve for a lot of teachers, and he gave very valuable advice. También dijo que este ashram servirá a muchos maestros y también dio algunos consejos muy valiosos. Now the owner who had built this house, his son and niece were there. They don't know Sai Baba, they don't know Sai Baba's work, but alas, they are devotees of God. They were all very spiritually connected. And it was so overwhelming to see them cry in the presence of Swami. El hijo y la nuera de los dueños, del dueño de la propiedad, estaba allí. Si bien ellos no son devotos de Sai Baba, están espiritualmente muy conectados. Y fue realmente muy sobrecogedor el verlos llorar en la presencia de Swami. And they submitted themselves to Swami and said, "We want to be part of this noble work." Y dirigiéndose a Swami le dijeron, queremos ser parte de este noble trabajo. They said, and it was so wonderful that divine connect was indeed very beautiful. Y fue realmente tan hermoso esa conexión divina. And Swami gave a lot of instructions about what needs to be built, what needs to be where, and he told them that next year when he comes, various aspects should be ready and he will stay in the ashram when he comes the next time. Y Swami dio algunas instrucciones precisas de lo que se debía construir y dijo que debía estar listo porque el año que viene él se iba a alojar en ese lugar. And thereafter Swami returned to the Bera residence for lunch, and in the evening we all went for the public satsang. Swami first met the ambassador to Argentina, Sri Sanjeev Ranjan, and along with him he came to the venue of the public satsang. Luego Swami regresó a la casa de la familia Berra para su almuerzo y en la tarde se dirigieron todos al encuentro público donde Swami fue presentado al embajador de la India y Swami luego lo acompañó hasta su lugar en el encuentro público. And it was again a very beautiful evening. There was a musical presentation by Brother Charlie and his wife, Mrs. Allison, whom we've all heard many times during the Christmas and the Guru Purnima celebrations here. Fue una hermosísima tarde. Tuvimos una presentación musical a cargo del hermano Charlie y su esposa Ali, a quienes hemos escuchado en varias oportunidades en Navidad y en Guru Purnima. And thereafter we had the speeches of the three distinguished speakers, Mr. Isaac Tigert, Sri C. Srinivas and Sri B. Narsamurti, and Swami gave his divine discourse and spoke about love. Y luego tuvimos los discursos de tres distinguidos oradores, el señor Isaac Tigert, el señor Sri Srinivas y el señor Sri B. Narasimhamurti. Luego Swami dio su divino discurso y habló del amor, Spoke about values, habló de los valores. and said that today, if the world is undergoing so much of problems, it is because there are no human values. Y dijo que si el mundo está pasando hoy por todos estos problemas es debido a que no hay valores humanos. And he said, what is human value? What is the value which gives value to human value? He said it is love. So the basis of everything, he said, is love. Y dijo, ¿qué son los valores humanos? ¿Cuál es el valor que le da valor a los valores humanos? Y él dijo, es el amor. Es la base de todo, dijo él. And after the public satsang, we all returned to Dr. Bera's residence. Y luego del encuentro público todos regresamos a la casa del Dr. Berra. The next morning, soon after breakfast, we flew from Buenos Aires to Salta, which is in the northwest of Argentina, very close to the Peru border. La mañana siguiente, luego del desayuno, todos nos embarcamos rumbo a Salta, que está bastante en el noroeste, bastante cercano a la
a la frontera con Perú. And it was a 1-hour flight, and we reached the residence of Dr. Pablo and Mrs. Leonard. Fue un viaje de más de 1 hora y llegamos a la casa del doctor Pablo y su esposa Leonor. And yet again a story where they've been devotees for over 2 decades. Never visited Prashanthi Nilayam because they didn't afford, they could never collect the money to buy a ticket to come to Prashanthi, but had always prayed to Swami that, Swami, we need to experience your presence. Swami had visited the lady in her dreams many times and said, I will come to your house. And there Swami was at their residence. Bueno, aquí también hay una historia. Ellos fueron devotos durante 2 décadas, pero nunca fueron a Prashanthi Nilayam. De hecho, nunca tuvieron el dinero para poder afrontar el pasaje, pero ella había experimentado a Swami en muchos de sus sueños y le había dicho, Swami, quiero poder experimentar tu presencia. Y allí estaba Swami en su residencia. And the next morning, Swami visited the residence of yet another lady, Mrs. Liliana. In fact, it was Mrs. Liliana who had invited Swami to Salta. La mañana siguiente, Swami visitó la casa de otra devota, Liliana. De hecho, Liliana es quien lo invitó a Swami a Salta. And Swami revealed over there that very recently Mrs. Liliana was sick. She was unwell with very high fever, and she kept continuously praying to Swami. She lives alone in the house. She was praying to Swami, and she had a dream where Swami came, stood by her side, and blessed her. The next morning when she woke up, she was perfectly fine. Swami nos reveló allí que Liliana un tiempo atrás había estado muy enferma, había estado con fiebre muy alta. Ella vive sola en la casa y estuvo continuamente orándole a Swami. Y tuvo un sueño de que Swami vino, se paró junto a ella y la bendijo. Y la mañana siguiente ella estaba perfectamente bien. And when Swami reached her house, he said, that was not a dream. I was there physically, standing by your side all night to ensure you were well by the next morning. Swami le reveló cuando llegó a su casa de que ese no había sido un sueño, de que él había estado allí físicamente toda la noche, cuidando de que ella estuviese bien la mañana siguiente. She was completely overwhelmed by this revelation of Swami. Ella estaba totalmente asombrada de esta revelación de Swami. And then Swami in his discourse said that he came to Salta because of one invitation, but at the end of the day, he wanted to bless 2 of his wonderful devotees. And in that moment, Mrs. Liliana offered her house to Swami at his lotus feet and said, Swami, I want to offer this to you so that this house can be used in whatever way possible for the upcoming ashram. Swami en su discurso dijo que había venido a Salta por una invitación, pero que al fin del día él quería poder bendecir a 2 devotos. Y en ese momento la señora Liliana le ofreció a Swami su casa para que pudiera ser usada en lo que hiciera falta para el futuro del ashram. It was all so wonderful, so beautiful. We were all blessed to even witness this divine love between Bhagwan and his devotee. Fue todo tan maravilloso, tan hermoso, el poder ser testigos de este amor entre Swami y su devota. And thereafter Swami returned in the afternoon to Dr. Pablo's house for lunch, and in the evening we all proceeded for the public satsang which was organized at a venue, and over 300, for a place like Salta, 300 devotees gathering for a satsang is unheard of. Of course, when the divine pulls you, when the divine wants you, you have to be there. Y luego Swami fue para el almuerzo a la casa del doctor Pablo, y en la tarde todos nos dirigimos para el encuentro público. El encuentro público fueron aproximadamente 300 personas, lo que es una cantidad bastante grande para una ciudad como Salta. Cuando lo divino te llama, cuando lo divino te empuja, tú debes estar allí.
It was a glorious satsang in the evening, and thereafter Swami, after the satsang, he returned to Dr. Pablo's residence. Fue un glorioso satsang esa tarde y después Swami retornó a la casa de Pablo. The next morning we left. It was a whole day of travel for us because we went from Salta to Buenos Aires. From Buenos Aires we caught a flight to Colombia, to Bogota. It was the first time Swami was visiting Colombia. El día siguiente fue un día de viaje continuo todo el día. De hecho, tuvimos que partir de Salta rumbo a Buenos Aires y de allí a Colombia, a Bogotá, donde Swami era la primera vez que visitaba ese país. And we reached late in the wee hours of the morning, so the next morning was again rest, lunch was... Auspicioso día de Diwali, de regreso a Modenahali.